Muy buenas a todos y bienvenidos al 10º episodio de Paleo Record y el primero de 2026. Bienvenidos a su podcast de noticias científicas que examina los hallazgos más recientes acerca de la historia y la prehistoria de la Tierra y del ser humano. Antes de comenzar, quisiera comentarles que estaré dando un curso de etnopaleontología a partir de este 16 de enero. En un formato virtual aprenderán conceptos básicos de paleontología y, sobre todo, aprenderán cómo las culturas antiguas veían e interpretaban los fósiles antes de la era científica. Más información en los links que os dejaré en la descripción. Y este año lo comenzamos con amonites del Cenozoico, el misterio de un príncipe y los fósiles del año. ¡Vamos allá! No olviden darle like, suscribirse, comentar y compartir. Así me ayudan muchísimo a seguir con este proyecto. Terminamos el 2025 con la noticia de un sobreviviente y comenzamos el 2026 con otro grupo de sobrevivientes. Supervivencia de amonites a través del límite Cretáceo-Paleógeno confirmada por nuevos datos de Dinamarca. La siguiente noticia nos llega gracias a Marcin Makalski y colaboradores, publicada en la revista Nature Scientific Reports, y nos provee la primera evidencia de amonites que sobrevivieron a la extinción del asteroide que aniquiló a los dinosaurios. Primer contextazo del año. Los amonites son cefalópodos, es decir, pertenecen al grupo de los pulpos, calamares y sepias. Se caracterizan por tener conchillas hechas de carbonato de calcio que se asemejan mucho a la de los caracoles. Si buscan en internet la palabra amonite, les saldrán imágenes de estas icónicas conchillas. Ojo de no confundir con sus parientes más cercanos, los nautilus, quienes aún existen. Los amonites vivieron desde la era paleozoica, es decir, desde antes de los dinosaurios, y se creía que solo habían sobrevivido hasta el final de la era mesozoica, es decir, que se habían extinto junto con los dinosaurios, pterosaurios y demás reptiles icónicos de esta era. Pero este nuevo estudio parece confirmar que hubo un grupo de amonites sobrevivientes al gran cataclismo causado por el asteroide. En el este de Dinamarca se encuentra un acantilado llamado Stevens Klint, famoso por mostrar la secuencia de rocas que registran el antes, el durante y el después de la extinción de los dinosaurios. Las rocas que registran el después son conocidas como la caliza Ceritium, pues esta es una capa que se caracteriza por tener muchísimos fósiles del caracol marino Ceritium. Básicamente representa la lenta recuperación de la vida en un océano fantasma. Pero existe un problema. La caliza Ceritium se encuentra contaminada, por así decirlo, por sedimentos antiguos de antes del asteroide. Muy probablemente porque el impacto generó que gran parte del sedimento que había en el fondo se resuspendiera en el agua, junto con sus fósiles de amonite que habían vivido antes del desastre, y que luego se redepositaran cuando las aguas se calmaron. También cabe la posibilidad de que la erosión de los montículos del Cretácico haya generado que sus sedimentos se deslicen a zonas más bajas y se acumularan como nuevo sedimento, formado después del impacto. Esto podría significar que los amonites encontrados en las capas de roca más nuevas sean en realidad amonites que eran fósiles ya en el momento del impacto, desarmando la hipótesis de los sobrevivientes. Sin embargo, esta posibilidad ya ha sido considerada por los investigadores. De hecho, reportan que uno de los 17 fósiles analizados en este estudio sí tiene las características de haber sido redepositado. Por otro lado, los 16 restantes carecen de estas características y se los puede distinguir principalmente porque los macrofósiles preservados junto a ellos son totalmente distintos a los que se presentan en las capas más antiguas, indicando que no hubo una redeposición de estos fósiles. Los géneros de amonites encontrados fueron Oploscafites, Baculites y Fresvilia, los cuales habrían sobrevivido al impacto que mató a los demás amonites, aunque muy precariamente, pues no se los logra encontrar más allá de este pequeño periodo inmediatamente posterior al desastre. Un fenómeno que se conoce como deuda de extinción,
pues este grupo de moluscos no se volvió a recuperar y terminaron por desaparecer poco después. Entonces, si alguna vez jalaste un examen de paleo por poner que los amonites sobrevivieron al Mesozoico, creo que ya puedes ir a reclamarle algunos puntos a tu profe de la universidad. Así como el cambio de año es considerado como un periodo de transición, los ritos funerarios también lo son. Es por eso que los humanos pueden llegar a invertir gran cantidad de tiempo y recursos para asegurarse de que su ser querido tenga una despedida apropiada y quizás un nuevo comienzo en algún lugar mejor. El siguiente artículo se llama La evidencia más antigua de cremación intencional de restos humanos en África. Es publicado por la revista Science Advances por Jessica Cerezo Román y colaboradores, y reporta no solo la pira funeraria más antigua de África, sino que la más antigua en el mundo hecha para un humano adulto. Esta historia nos lleva a un lugar conocido como Monte Ora, una elevación rocosa aislada, la cual se encuentra en el norte del país africano de Malawi y a 110 kilómetros por encima del valle del río Kasitu. Este lugar comenzó a ser utilizado como vivienda hace 21.000 años por cazadores-recolectores. Eventualmente también lo utilizaron como sitio de entierro. Los enterramientos más antiguos del lugar consisten de 2 infantes de hace 14.000 y 16.000 años. Para el año 10.240 antes del presente, se comenzaron a construir grandes fogatas en el área. Y para el año 9.540 antes del presente, es que se reporta la pira funeraria de la que se trata este estudio. Se estudió la micromorfología del sedimento, se hizo datación por radiocarbono, se determinaron el sexo, condiciones patológicas y traumatismos, y la edad a la que la persona murió. Estas últimas se determinaron usando los fragmentos del esqueleto que quedaron, donde también se analizaron las modificaciones hechas por el fuego y de forma manual por los humanos. Con estos datos se logró reconstruir esta historia. Entre los años 9544 y 9540 antes del presente, una mujer adulta que hoy conoceremos como Ora III murió. Para sus últimos ritos, su comunidad recolectó por lo menos 30 kilogramos de madera, gras y algunas plantas herbáceas pubescentes. Antes de colocar a la fallecida en la pira, se desarticularon las extremidades, muy probablemente también se les quitó la piel, y se colocó a la difunta en posición fetal. El cráneo fue removido, muy probablemente como algún tipo de práctica mortuoria asociada a la memoria del fallecido, pues esta costumbre se puede evidenciar en otras etnias a lo largo de la historia. El fuego ardió por varias horas a más de 500 grados centígrados, tiempo durante el cual los asistentes se encargaron de mantener la pira encendida, añadiendo artefactos rituales como percutores de piedra hasta que terminó la combustión, posterior a la cual se cubrieron los restos y se colocaron encima cuentas de conchas de caracol. 400 años después, en este mismo sitio, se dio otro evento de combustión grande, lo cual indica que este se convirtió en un sitio cultural importante para estas comunidades humanas. Realizar una cremación no es sencillo, requiere tiempo, coordinación y recursos. Este estudio demuestra que, contra todo lo que se creía anteriormente, los cazadores-recolectores de esta época tenían una cultura rica de cooperación a gran escala, incluso antes de la llegada del sedentarismo. Uno de los primeros artículos que salieron este año intenta responder a una pregunta que seguro muchos nos hemos planteado. ¿Por qué algunos animales llegan a ser tan grandes? Para abordar esta pregunta, Tito Aureliano y colaboradores estudiaron la estructura ósea de tanto los dinosaurios como los megamamíferos que alguna vez habitaron la Tierra. Este estudio se llama Estructura ósea y la evolución de diferentes vías hacia el gigantismo en dinosaurios y megamamíferos, y fue publicado en el Journal of South American Sciences. Para entender las implicancias de este estudio, es clave recordar la anatomía de un hueso. Estos se componen de una capa externa densa y resistente, el hueso cortical, y un núcleo interno
con una estructura similar a la de una esponja, conocida como hueso trabecular. En este estudio se analizó esta microestructura de los huesos de las extremidades de 9 dinosaurios cuadrúpedos y de 13 megamamíferos. Se buscó encontrar una correlación entre el porcentaje que representaban el hueso cortical y trabecular en cada organismo y sus relaciones de parentesco, básicamente para evaluar si las características de sus huesos eran algo heredado o no. También se evaluó si existía alguna correlación entre la proporción de hueso cortical y trabecular y el tamaño de los animales. Se llegaron a las siguientes conclusiones. Existen diferencias significativas entre la microanatomía del hueso de los dinosaurios y de los megamamíferos. Los dinosaurios presentaban una gran proporción de hueso cortical, muy probablemente debido a las articulaciones que poseían, a la ligereza de sus esqueletos y a características propias heredadas de sus ancestros. Por otro lado, los megamamíferos presentaron una mayor variabilidad en cuanto a sus proporciones de hueso cortical y trabecular. Esto debido a que adoptaron otros mecanismos para alcanzar el gigantismo, tales como reforzar el hueso interno o simplemente hacer los huesos más anchos y robustos. Y bueno, creo que podemos decir que este estudio nos demuestra que, para llegar a grandes cosas, no existe solo una única fórmula mágica. Como dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma. Y hablando de Roma, la siguiente noticia nos lleva a Italia, pero no nos lleva a la ciudad eterna. No me culpen, tenía que conectar ambas noticias de alguna forma. En cambio, esta noticia nos lleva mucho más al norte, a una región llamada Liguria y hace 27.000 años en el pasado. Nuevos signos de trauma esquelético en el príncipe del Paleolítico superior de la cueva Arene Candide traen nuevas perspectivas acerca de las circunstancias de su muerte. El siguiente trabajo es de Vitale Stefano Sparacello y colaboradores, y fue publicado para el Journal of Anthropological Sciences, revista oficial del Instituto Italiano de Antropología. Y bien, ¿quién era este príncipe? ¿Habían príncipes en la Edad de Hielo? Vamos paso a paso. En el año 1942, en una cueva de Liguria, en el noroeste de Italia llamada Arene Candide, se desenterraron los restos de un muchacho de entre 14 y 16 años, el cual contenía una gran cantidad de ofrendas a su alrededor, entre las cuales se encontraban pendientes de marfil, conchillas perforadas, una hoja de pedernal en la mano derecha, un tocado de dientes de ciervo en la cabeza, un bastón perforado y todo sobre una cama de ocre rojo. Este entierro es uno de los más ricamente ornamentados para la época y es lo que le ganó el título de Il Principe a su dueño. Obviamente, se desconoce quién fue en realidad esta persona. No se sabe si en verdad era el heredero de una figura de autoridad, pero de que era una persona importante, claramente lo era. El príncipe vivió durante una época conocida como el Paleolítico Superior. Específicamente, se lo data de hace 27.900 y 27.300 años en el pasado, y perteneció a la cultura gravetiense, la cual se desarrolló a lo largo de Europa durante la Era de Hielo. Curiosamente, a pesar de que se sabe que los humanos de esta época coexistieron con grandes carnívoros como leones, leopardos y osos, no existe mucha evidencia de ataques a humanos por parte de estos depredadores. Sin embargo, sí existen casos como el que vamos a relatar a continuación. Cuando encontraron al príncipe, notaron que le faltaba parte de la mandíbula y la mitad de la clavícula izquierda, lo cual llevó a la hipótesis de que había muerto a causa de un ataque de algún animal salvaje. Pero recién en este 2025 se realizaron los análisis adecuados para determinar qué le quitó la vida a una persona tan joven y aparentemente tan importante. Entonces se documentaron las fracturas y se determinó si se realizaron antes o después del entierro. Se recolectó información acerca de las lesiones documentadas en estudios anteriores. Se buscaron lesiones nuevas que fueran consistentes con el ataque de un carnívoro grande y se contrastó la hipótesis del ataque con otras hipótesis que pudieran explicar el traumatismo, como caídas de gran altura o violencia interpersonal. Finalmente, lograron reconstruir cómo fueron las últimas horas del príncipe de Arene Candide.
Este joven de por sí andaba cojeando, pues hacía no mucho tiempo que había sufrido una fractura del dedo más pequeño del pie. Aparte, también sufría de una condición llamada osteocondritis disecante, una enfermedad que consiste en la separación de una porción de cartílago y hueso del resto del hueso principal, y que le afectaba en el tobillo. Con estas dificultades, le era muy difícil desplazarse debido al dolor, y le fue imposible correr cuando llegó el ataque. El atacante, que muy probablemente se trató de un oso, fue de frente a por el lado izquierdo del rostro, llevándose consigo parte de la mandíbula, de la cabeza del húmero y la mitad de la clavícula. Aparte, también lesionó el hueso parietal y las vértebras cervicales. Gracias a que, casi de forma milagrosa, el ataque no llegó a lesionar las arterias carótida, subclavia y la vena yugular, el príncipe logró sobrevivir lo suficiente como para que su comunidad lo rescatara. Esta intentó salvarlo con las técnicas que conocían, tales como la aplicación de ocre amarillo en las lesiones con la intención de cauterizar, pero el daño ya estaba hecho y, luego de 48 a 72 horas de agonizante dolor, el príncipe de Arene Candide dio su último aliento. El sufrimiento de este joven no dejó de ser reconocido. Nuevas evidencias de los patrones de enterramiento de esta cultura nos indican que los entierros más ornamentados eran para aquellos individuos que habían sufrido los eventos más traumáticos y las lesiones congénitas más incapacitantes. Se puede decir que este príncipe no nació en cuna de oro, pero definitivamente fue enterrado en una. Y terminamos la primera edición de Paleo Record del 2026 para anunciarles el fósil del año. Esta denominación no la inventé yo, es más bien un título honorífico que otorga la Sociedad Paleontológica Alemana a inicios de cada año a un género o especie fósil, con el fin de crear una mayor conciencia en el público acerca de la importancia de la paleontología y del rol central que juegan los fósiles en el estudio de la vida en nuestro planeta. Este premio fue inicialmente creado en el año 2008 y el primer fósil que lo recibió fue Parapusosia ceperandensis, la cual es considerada la especie más grande de amonite que se ha descubierto, llegando a 1,80 m de diámetro. Y bien, para el año 2025, este premio fue para el ignofósil Fallolia sterceliana. Este es un huevo de tiburón cenacantiforme, un orden de tiburones que vivieron en Norteamérica, Europa y Asia entre 330 y 240 millones de años en el pasado, lo que es igual a decir que vivieron desde el período carbonífero hasta el período triásico. Y otro dato curioso es que muy probablemente vivieron en agua dulce, en ambientes como ríos, lagos y pantanos. Ese fue el fósil del 2025. El fósil de 2026 son los plesiosaurios de Westfalia. Estos vivieron durante la era mesozoica, específicamente entre 135 y 65 millones de años en el pasado. Todavía la página de la Sociedad Paleontológica Alemana no actualiza mucha información acerca de este fósil ganador, pero les dejaré el link por si desean revisarlo. De todas maneras, cuando llegue el final del 2026, regresaremos para ver qué hay de nuevo con el fósil de este año tan prometedor. Y hasta aquí la ronda de noticias de esta semana. Espero les haya gustado. No olviden que el 16 de enero comienza el curso de etnopaleontología. Espero verlos allí. También recuerden darle like, suscribirse y compartir, especialmente si tienen a alguien interesado en estos temas. Nos vemos el próximo martes.